Buenos días, querido hermano, yo del agua, llevo toda la semana con antibióticos. Una de las conversaciones más recurrentes en la última semana es la luz, el recibo de la luz. Pero evidentemente no estamos aquí para hablar del recibo de la luz ni para hablar de cosas nuestras, sino que estamos aquí para hablar de nuestro Señor. Y vamos a ver en esta mañana que Cristo es la verdadera luz. Cristo es la luz fiel. Y para ello os invito a que vayáis al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, y continuamos donde lo dejábamos el último día. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 25 al 38. Y allí, a través de dos personajes de la Biblia, o dos personajes que solo aparecen aquí en la Biblia, mejor dicho, Simeón y Ana, vamos a ver que Cristo es la luz verdadera, la luz fiel. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y fijaros, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él, Simeón, tomó al niño en su brazo y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón lo bendijo y dijo a su madre María: He aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y abre un paréntesis, y una espada traspasará aún tu propia alma, le dice María, y todo esto a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había, versículo 36, una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Todos sabéis que a lo largo de la Escritura, a lo largo de la palabra, Dios ha hecho muchas promesas las cuales se han cumplido ya, y otras, sin duda alguna, sabemos que se van a cumplir. Y se van a cumplir porque, como dice su propia palabra, Dios es fiel. Fijaros, cuando Dios le está diciendo a Israel, por ejemplo, que le va a dar una nueva tierra después de sacarlos de Egipto, les recuerda eso, que Él es fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice ahí el Señor: Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Dios prometió, por ejemplo, a Abraham y a Sara un hijo, y a pesar de su avanzada edad, todos saben la historia, tuvieron a Isaac. Como hemos leído hace un momento, hemos comentado, Dios prometió a Israel una tierra para habitar, una tierra prometida después de Egipto. ¿Y qué pasó? Porque Dios les dio la tierra de Canaán. Josué 21, versículos 43 al 45, dice que de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel.
todas se cumplieron, dice el libro de Josué. Pero, sin duda, la más grande, la más importante de todas las promesas fieles que Dios ha hecho en su palabra, era la de enviar al mundo a su Hijo, al Mesías, al Salvador. Ya en el libro de Génesis, fijaros, justo después de la caída, justo en el momento en el que entra el pecado y el hombre es alejado de Dios, el mismo Dios prometió enviar un Redentor que iba a vencer a aquella serpiente, es decir, a Satanás, aquel que introdujo el pecado. Génesis 3:15, acordaros, pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él, ese que yo voy a enviar, te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el calcañar, pero él te va a destruir, te va a herir en la cabeza. Y cuando fue el tiempo, cuando fue el momento determinado por Dios en su soberano plan, ¿qué pasó? Dios cumplió su promesa. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice, nacido bajo la ley. Así que el Antiguo Testamento declara que el Mesías, declara que el Hijo de Dios vendría del linaje de Abraham también, del linaje de David. Y también estaba escrito, lo hemos estado viendo anteriormente a lo largo del tiempo que llevamos en Lucas, estaba escrito en Isaías 7:14 que el Mesías nacería de una virgen. En Miqueas 5:2 que el Mesías nacería en una aldea llamada Belén. Tanto el profeta Isaías también, Isaías 43, como Malaquías 3:1, ambos predijeron que el Mesías tendría un predecesor que prepararía el camino delante de ese Mesías. Y ese anticipo, ese mensajero, todos sabéis quién era: Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, la pariente de María. Son muchas las promesas que se encuentran sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Muchas podríamos verlas. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, nos vamos a centrar en esta escena que hemos leído en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús, siendo niño, está siendo presentado o va a ser presentado en el templo, y aparecen allí Simeón y Ana. Hasta ahora en el capítulo 1 y lo que llevamos del capítulo 2, Lucas, como ese escritor fiel, ese escritor que no quiere dejar cabos sueltos en lo que escribe para aquel excelentísimo Teófilo, acordaros, aquel que contrasta toda la información que escribe en su Evangelio. Él ya ha dejado claro el cumplimiento de todas estas promesas que hemos mencionado sobre el Mesías. El Mesías, Jesús, era descendiente de David, hijo de José y de María. Acordaros, lo veíamos en el capítulo 1. Había sido nacido de una virgen, había sido concebido por el Espíritu Santo, todo eso Lucas lo deja bien narrado. Había nacido en Belén y había nacido justo unos meses después de que naciese su antecesor Juan el Bautista. Todo eso lo ha ido narrando Lucas perfectamente. Todas las promesas del Señor se van cumpliendo. Y ahora, cuando el niño Jesús es llevado al templo por sus padres para cumplir y para obedecer por lo que estaba escrito, o lo que estaba normado en los rituales de la ley, de nuevo Lucas nos narra una escena en la que dos fieles creyentes dan fe del cumplimiento de las promesas de que Cristo es la luz fiel, que vino a alumbrar a los pecadores en medio de la oscuridad del pecado. Como digo, encontramos en estos versículos que hemos leído a dos personas del remanente fiel de Israel que esperaban al Mesías y que reconocieron a Jesús como ese perfecto consolador y redentor enviado por Dios. Simeón y Ana, como digo, dos fieles creyentes que reconocen a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Vamos a ver a través de estos dos personajes que Cristo es la luz fiel. Lo vamos a ver, fijaros, a través del carácter de Simeón. Lo vamos a ver después a través de la esperanza de Simeón. Son los puntos que va a tener la predicación. Lo vamos a ver también a través de la dependencia de Simeón en el Espíritu Santo, a través del reconocimiento de Simeón
y veremos que ese reconocimiento es un canto en Nunc Dimittis, luego lo explicaré. Veremos también la advertencia de Simeón a los padres, especialmente a María. Y por último veremos el testimonio de Ana. Todo conduce a que Cristo es la luz fiel, la luz salvadora. Así que empezamos viendo el carácter de Simeón en la primera parte del versículo 25. Dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre era, ¿cómo dice el versículo? Justo y piadoso. Simeón solo aparece aquí en la Biblia, no se nombra en ningún otro sitio. Como hemos leído, vivía en Jerusalén. Y este nombre de Simeón es un nombre común en el Israel de entonces. Significa Simeón, Dios ha oído. Pero la característica principal, el carácter principal de este hombre, que nos indica o que nos escribe Lucas, probablemente de avanzada edad, pero no nos dice que su cualidad era que fuese un hombre experto. No. Lucas nos dice que era un hombre justo y piadoso. Y que Simeón, o que cualquiera de nosotros, cualquier persona sea llamado justo, implica que, como por ejemplo le pasaba a Abraham, esa persona ha recibido la justicia de Dios por medio de la fe. Como digo, acordaros de Abraham, Génesis 15:6. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia, era justo por la fe. Simeón era justo, y era justo por la fe, al igual que también lo eran los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Lucas 1:6 se dice de ellos: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eso es una persona justa ante los ojos de Dios. Así era Simeón, un hombre justo. Y Simeón también era piadoso, dice Lucas. Y esta es una palabra, piadoso, es una expresión que, fijaros, solo aparece en los escritos de Lucas, solo lo utiliza Lucas. Y Lucas la utiliza, esta expresión, para describir a personas que son reverentes hacia Dios, devotos, o lo que conocemos como temerosos de Dios. En definitiva, alguien piadoso es una persona que se preocupa y que procura, las dos cosas, se preocupa y procura llevar una vida que honre a Dios, y que además esa vida que honra a Dios dé testimonio a otros de su obediencia también a Dios. Es decir, alguien piadoso es alguien que vive una vida de santificación a Dios. Por tanto, podemos decir que ser justo y ser piadoso son dos características que van de la mano, tienen que ir juntas. Y no solo en Simeón, sino en cualquier creyente que ha sido regenerado y que ha sido salvado por Dios. Porque fijaros, la obra de salvación de Cristo en el creyente es una obra completa. Es decir, Dios no hace las cosas a medias. Cuando Cristo justifica a alguien ante el Padre, a la misma vez comienza y realiza en nosotros la obra de santificación. No te hace justo y luego piadoso, o no puedes ser piadoso sin ser justo. Va todo de la mano. Fijaros Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, sed justificados. Y dice el versículo 7, y una vez que habéis sido justificados, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y esta es la característica de este hombre, de este Simeón. Un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que abandonó su camino, un hombre que abandonó sus propios pensamientos. ¿Para qué? Para volverse hacia el Dios que perdona, gracias a su misericordia y a su compasión. Y al ver esta descripción, este carácter de Simeón, yo me preguntaba y os pregunto, si Lucas tuviese que describirme, si Lucas tuviese que escribir de mí
el día de mañana, ¿qué diría de mí? ¿Qué diría de ti? ¿Somos justos y piadosos? Cada uno que se responda. Pero Cristo sigue siendo, a pesar de cómo seamos nosotros, la luz fiel. Y lo vemos también a través de la esperanza de Simeón, la segunda parte del versículo 25, o la siguiente frase. Después de decirnos que Simeón era justo y piadoso, dice de Lucas que esperaba la consolación de Israel. Tenía una esperanza, Simeón. Como ese hombre justo y piadoso, y evidentemente seguro que conocedor de la palabra de Dios, Simeón esperaba con deseo la venida del Mesías. Esperaba aquel que era o que traería, lo que dice el versículo, la consolación de Israel. Fijaros, la palabra consolación en el original, paraclesis, al igual que en nuestro castellano, además de consuelo, se puede traducir o implica también ánimo, consuelo y ánimo. Así que Simeón, como el resto de ese grupo o remanente fiel de Israel, esperaba, tenía la esperanza, tenía el ánimo de la consolación, de una salvación tanto para sí mismo como también la esperanza de una liberación. En este caso ellos querían política o social para la nación de Israel, porque se acordaban de las promesas del pacto abrámico y el pacto davídico, y Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos. Pero como decimos, Simeón era un hombre justo y piadoso, lo cual hace que su mayor esperanza, fijaros, más que el cumplimiento de esos pactos abrámicos y davídicos, era su esperanza el cumplimiento de un mejor pacto. ¿Y cuál era ese mejor pacto que el abrámico y el davídico? El nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual esperaban ese remanente fiel, esperaban el perdón del pecado, esperaban un corazón nuevo, esperaban un corazón transformado donde habitase dentro de ellos el Espíritu Santo. Ese nuevo pacto, acordáis, está descrito en Jeremías 31, versículos 31 al 34, dice allí el texto que aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. Cristo, el Mesías, era la esperanza de consuelo para Simeón, era la esperanza de consuelo para Israel. Cristo es la esperanza de consuelo, de perdón y de salvación, pero no solo para Simeón y para Israel, sino para todo aquel que, como hemos leído antes en Isaías 55, acordaros, para todo aquel que se vuelve hacia Él, hacia Cristo, con fe y con un corazón arrepentido. Esa es la esperanza de Simeón, y esa tiene que ser igualmente nuestra esperanza, nuestro ánimo, nuestro consuelo. Pero vemos también que Cristo es la luz fiel a través de la dependencia de Simeón en el Espíritu Santo. El final del versículo 25 y hasta el 27 dice: el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Versículo 27. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Fijaros, el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu le había revelado
movido por el Espíritu. Un error bastante común, quizá por desconocimiento, yo lo he tenido durante mucho tiempo, es pensar que el Espíritu Santo o que el ministerio del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios comenzó a partir del día de Pentecostés, que fue cuando el Señor envió al Espíritu Santo, a ese Consolador. Sin embargo, esto no es así, porque todos los que fueron salvos antes de la cruz de Cristo y todos los que fueron salvos antes de Pentecostés, lo fueron de la misma manera en que somos salvos nosotros ahora, es decir, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dice Efesios 2:8, lo sabéis de memoria, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso ha sido siempre así, no es solo a partir del día de Pentecostés. Hemos visto que Abraham ya fue salvo por la fe, pero fijaros lo que también dice la palabra, es que no hay nadie que pueda llegar al arrepentimiento de su pecado, y no hay nadie que pueda llegar a la fe en Dios si su corazón no es tocado, si su corazón no es quebrantado y su corazón no es regenerado antes por el Espíritu Santo. Muy simple, cuando oramos por otras personas que no son creyentes, ¿cómo lo hacemos? Le pedimos al Señor que toque su corazón. El Espíritu tiene que tocar el corazón de las personas, tiene que quebrantarlo, tiene que regenerarlo. Pero esto no es porque yo lo diga, está en la palabra de Dios. Dice Salomón, el hombre más sabio para muchos, pero escribe inspirado, movido por el mismo Dios. Salomón lo escribió de forma retórica en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 9, hace esa pregunta. ¿Quién puede decir, dice Salomón, quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién puede decir, yo soy limpio por mí mismo de mi pecado? Bueno, no le voy a responder yo, le va a responder el apóstol Pablo también, movido por Dios, escribiendo lo que Dios quiere que escriba. Y Pablo contesta a esto en Romanos 3:10, citando el Salmo 14. Le dice que no hay nadie que pueda decir que esté limpio de pecado, y menos por algo que haya podido hacer él mismo. Fijaros Romanos 3:10, como está escrito, dice Pablo. Y son palabras duras para todo aquel que cree que tiene algún mérito en su salvación. Son palabras duras y muy claras. Fijaros, si lo tenéis delante, Romanos 3:10. No hay quien entienda. Vamos, que no tienen ni idea, te está diciendo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo. No tienen ni idea, no sirve lo listo que sea, no sirve lo que tú crees que sabes. No hay quien entienda, ni el más sabio de este mundo. Y sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. No van a decir, bueno, yo es que siempre he sido muy bueno, yo siempre he tenido una tendencia, siempre yo he ido de aquí a allí. No hay quien busque a Dios. Tú no buscas a Dios de verdad. No te engañes. No te engañes. Versículo 12. Todos se han desviado. Vamos, que ibas por cualquier sitio. Ovejas descarriadas. Es más, fijaros, a unas se hicieron inútiles. No sirve. No sabe. No busca a Dios. No sirve. Eres inútil para la salvación. No puedes. Por mucho que te esfuerces, eres inútil. Porque no hay quien haga lo bueno. Nadie. Y termina el versículo, no hay ni siquiera uno. La salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, depende de ese Espíritu Santo
que toca, quebranta y regenera tu corazón. Así que todo esto para decir que el Espíritu Santo es el que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el que llama a los pecadores al arrepentimiento, es el que da y el que aumenta la fe, y por tanto es el que dirige la mirada y dirige el corazón de las personas hacia Dios para que puedan ser salvos. Tú no miras al Señor, tú no buscas al Señor, es el Señor el que te coge así la cara. Cuando coge a un niño le dice, mira, por favor, mírame que te estoy hablando, y lo coge así con energía, ¿me entendéis? Gírate y mira a Dios, porque por ti no lo vas a hacer, de verdad. Y es el Espíritu Santo el que siempre ha estado obrando de esa manera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús lo dijo cuando anunciaba la presencia por siempre de ese Consolador que vendría el día del Pentecostés, y se lo dice a los creyentes. Le dice que el Espíritu Santo ya estaba con los hijos de Dios, pero que a partir de la venida del Consolador, a partir del día del Pentecostés, este Consolador iba a estar en cada uno de los hijos. Pero ya estaba, ¿cómo? A partir de Pentecostés estaría en, fijaros, Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador en Pentecostés para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros, todavía no había venido el Consolador, y cuando venga, dice el Señor, estará en vosotros. Antes estaba con y ahora está en. Son dos proposiciones distintas, pero estaba. ¿Cuánto había estado con la selección española durante la Eurocopa? Entiendo que todo, pero ninguno de vosotros estaba en la selección, no erais Morata ni Unai Simón, ¿me entendéis? Pero la selección siempre ha estado. El Espíritu Santo ya estaba obrando de siempre en los creyentes. Así que todo esto para entender que cuando Lucas dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, es evidente que Simeón estaba bajo la total influencia del Espíritu Santo. Una influencia que le llevó, que seguro que Simeón estaba casi siempre en el templo, seguro, pero una influencia que le llevó a estar allí justo el día en que se cumplían aquellos 40 días de purificación de María, acordaros del texto anterior, y estaba allí para poder, fijaros, recibir la bendición que el mismo Espíritu Santo le había prometido. ¿Y cuál era esa promesa? Ver al Cristo del Señor, ver al Mesías, ver a la luz salvadora y verlo antes de su partida terrenal, antes de que muriese. Quizá esa espera, quizá ese deseo en dependencia de este Espíritu Santo de ver en persona al Mesías antes de morir, quizá eso es lo que produjo en Simeón una vida por la cual antes, acordaros, Lucas había definido a Simeón como un hombre justo y piadoso, porque él dependía del Espíritu Santo. La pregunta para nosotros es si vivimos con esa dependencia del Espíritu en nuestra vida, esperando como si en cualquier momento fuésemos a estar en la presencia o delante de nuestro Señor y Salvador, como vivía este Simeón. ¿Vivimos así? Con ese deseo, con esa esperanza, con esa dependencia de saber que tenemos una promesa de que vamos a estar delante durante la eternidad, delante del Padre, delante de nuestro Dios. Bueno, Simeón estaba bajo la influencia del Espíritu y va al templo. Y cuando va al templo, bajo la influencia del Espíritu, se encuentra allí con multitud de personas, distintas personas que están allí. Y entre todas hay un matrimonio con un joven bebé.
y como hemos leído, debe de ser por la providencia del Espíritu Santo, porque no nos dice otra manera, reconoce que ese niño que está allí con José y con María era el Mesías. Y cuando lo reconoce expresa unas palabras que son conocidas como un canto, el canto del Nunc Dimittis, llaman los escritores o los que estudiosos más profundos de la palabra. Ese reconocimiento de Simeón, el Nunc Dimittis, lo vamos a explicar, versículos 28 al 33. Dice que él, Simeón, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora Señor, Nunc Dimittis en latín, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Fijaros, entre la multitud del templo, habría mucha gente allí seguro. No se nos dice cómo, porque no lo dice el texto, pero Simeón reconoce a José y María y toma a Jesús en sus brazos. Seguro porque iba dirigido por el Espíritu Santo, como hemos visto antes. Pero imaginémonos la emoción de este hombre, quizá mayor, que tampoco se nos dice, pero intuimos que sería mayor porque estaba esperando quizá morir. Pero imaginemos la emoción de este hombre cuando se da cuenta de que las promesas de Dios estaban haciendo realidad. La salvación ha llegado a Israel y él, Simeón, tenía el privilegio de tener en sus brazos a ese niño, a ese Mesías. Tenía en sus brazos al que Dios había enviado como esa consolación para su pueblo que estaban esperando durante mucho tiempo. Y lleno de gozo y lleno de gratitud, Simeón lo primero que hace es bendecir a Dios, dice el texto, y pronuncia unas palabras de alabanza a Dios, a modo de canto, cuyas dos primeras palabras dan el nombre de este cántico en latín, como hemos dicho: ahora Señor, Nunc Dimittis. Es como si Simeón estuviese diciendo: ahora Señor, ya puedes dejar que me vaya en paz, pues se ha cumplido tu promesa. Y con la esperanza cumplida, con el gozo completo, con un corazón en paz, Simeón estaba feliz porque ya sabía que su partida estaba cercana, pero una partida con su Salvador. Simeón había visto con sus propios ojos la salvación de Dios a través de Cristo. Pero fijémonos otro detalle. Simeón sigue bajo el efecto, por así decirlo, bajo el control, mejor dicho. Sigue bajo el control del Espíritu Santo. Esto es siempre importante. Es importante porque Simeón no está hablando por su propia intuición. No está hablando porque él sea un gran conocedor. No está hablando porque él, lleva toda la vida en el templo y su experiencia le hace poder, tiene un bagaje espectacular. No, está movido por el Espíritu Santo. Por eso vale lo que dice Simeón. Simeón había entendido que esta salvación que estaba entre sus brazos implicaba mucho más que una liberación, como hemos dicho antes, política o nacional para Israel, según las promesas de los pactos abrámicos y davídicos. Esos pactos acordados, esas promesas de los pactos con Israel se cumplirán en el milenio. Pero ahora, con la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo, esa salvación era no del dominio, no de la opresión del Imperio Romano, como muchos entendían, sino que la salvación que Dios estaba trayendo a través de Jesús era una salvación sobre el dominio y sobre la esclavitud, en este caso del pecado, no de los romanos. Recordemos lo que el ángel le dice a José en Mateo 1:21, ya lo hemos dicho también otros días. Ese niño que estaba en los brazos de Simeón se llamaba Jesús. El ángel le dice a José:
tendréis un hijo y lo pondréis por nombre Jesús. Y acordaros cómo acaba el versículo. Porque se llamará Jesús, porque. ¿No acordáis el significado del nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso venía Jesús. Para eso venía ese niño que Simeón tenía en sus brazos. Y era lo que Simeón estaba viendo y estaba cantando lleno de gozo. Y es más, Simeón en su canto, bajo la influencia, como digo, del Espíritu Santo, expresa otra gran realidad sobre ese niño que tiene en sus brazos. Él era el Salvador, el Mesías. Pero fijaros, la salvación que Dios había preparado a través de ese Mesías no era una salvación exclusiva para la nación de Israel. Venía a librarlos de la esclavitud del pecado, pero no solo Israel. Fijaros, como canta y expresa Simeón, la salvación de Dios, o que Dios había preparado, era universal, es decir, dice el texto, o dice Simeón, en presencia de todos los pueblos. En presencia de todos los pueblos. Es decir, que Cristo no solo es la gloria de Israel, como canta también Simeón, sino que también y sobre todo es, dice el versículo 32, hermanos, y esto es precioso. Cristo es la luz de revelación a los gentiles. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la luz del mundo. Cristo nació, creció y murió en una cruz para ser salvación de todo tipo de personas, sin distinción de nacionalidad, de sexo o de condición social. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y entonces cuando dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Cristo es la luz para todas las naciones. Y esa salvación a todas las naciones, esa luz salvadora a todos los pueblos, no era algo nuevo ni exclusivo de Israel, como hemos dicho. Algunos pensaban que era para Israel, o que esa salvación era universal, por así decirla, es a partir de Cristo para todo el mundo. No. La promesa de salvación por fe en el Mesías de siempre fue para todo aquel que viene a Dios en arrepentimiento. Porque lo hemos visto antes, la obra del Espíritu Santo regenerando corazones desde siempre. Ya en el libro de Isaías se presenta al Mesías, al Señor, como esa luz para las naciones. Isaías 42:6, el Padre le dice al Hijo, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pasto para el pueblo y como luz para las naciones. Que Simeón no se lo estaba inventando, que ya estaba escrito en Isaías. Y decíamos al principio que Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo. Dios había prometido a Simeón no morir sin ver al Mesías. Y lleno de gozo, con Jesús en sus brazos, Simeón puede expresar que ha visto la salvación preparada para todos los pueblos, no para él solo. Jesucristo es la luz fiel. Jesucristo es la luz fiel que alumbra al pecador para rescatarlo de la profunda oscuridad del pecado y para rescatarlo de la muerte eterna. Por eso es la luz fiel. Y claro, José y María estaban maravillados ante todo lo que estaban viendo y ante todo lo que estaban oyendo allí de Simeón. De nuevo y otra vez, en su pequeño y aparente normal bebé, un niño de 40 días, se estaban cumpliendo fielmente las promesas de salvación y de bendición para Israel y para todas las naciones, tal como estaba reflejado en la Escritura. Como habían hablado con su cuñado, con Zacarías y Elizabeth, y se maravillaban, ¿os acordáis? Cómo los mensajes de los ángeles coincidían, cómo los pastores fueron y le dijeron, pues es lo mismo que los ángeles nos están diciendo, y ahora vuelve otra vez a revelarse lo mismo. Cristo, el Mesías,
es la luz fiel. Pero fijaros, Simeón, este hombre justo, piadoso, vemos que conocedor de la palabra, conocedor de la promesa de la salvación a través de esta luz a las naciones, también conocía el medio, la forma en que este niño iba a obrar, iba a actuar, por así decirlo, para hacer realidad esa salvación perfecta y eterna. Y se lo recuerda a María, se lo recuerda a su madre. Y le hace una advertencia, Simeón, versículos 34 y 35. Dice que Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y le dice a María, entre paréntesis, lo tenéis en la Biblia entre paréntesis, y una espada traspasará aún tu propia alma. Se acaba el paréntesis. Voy a volver un poquito atrás. Este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, para ser señal de contradicción, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y entre medias le dice a María: María, una espada va a traspasar aún tu propia alma. Simeón bendice al matrimonio y bendice al niño, pero a la misma vez, y esto me lo imagino yo, quizá en el momento en el que está devolviendo el niño de sus brazos a los brazos de la madre, con esa delicadeza, ese gesto cariñoso de devolverlo de cercanía, casi al oído, quizá ya no estaba cantando, casi al oído le recuerda, le advierte que esa salvación gloriosa va a tener un coste muy alto. Simeón le recuerda a la madre el rechazo y la oposición a la que su hijo tendría que enfrentarse. Un rechazo tal que lo llevó a la muerte más cruel, y a la muerte más humillante que había en aquel momento. Fijaros que la luz, aquel que es la luz a las naciones, aquel que es la gloria de Israel, tenía que ser ejecutado. Y Simeón se lo está diciendo a su madre. María tenía que estar preparada. Tenía que estar preparada como una madre que iba a ver morir a su propio hijo. El sentimiento que María tendría al ver el sufrimiento de Jesús es como él le dice, como si una espada atravesase tu propia alma. Y quizá algunos sabéis lo que es ver perder a un hijo. Y es que el mensaje de Jesucristo, fijaos, ¿por qué iba a ser contradicción? ¿Por qué iba a ser caída para muchos? ¿Por qué iba a ser contradicción? El mensaje de Jesucristo iba a ser un mensaje duro, duro para el oído de las personas. Fijaros lo que hemos leído antes en Romanos, que no te enteres, que no es por lo que tú hagas, que eres inútil. Estaba diciéndolo Pablo. El mensaje de Jesucristo era un mensaje duro para el oído de las personas. Porque fijaros, Cristo no vino a decirnos lo bueno que somos. No vino a decirnos lo que vale, lo listo que eres, lo experto que eres, lo que te mereces, lo que tú has hecho de bien durante tantos años. No. Cristo vino a confrontarnos con nuestro pecado. Que Cristo sea la luz quiere decir que iluminó lo que hay en tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? Cristo es la luz verdadera. Cristo es esa luz que pone de manifiesto nuestro oscuro pecado. Por eso Cristo es caída. Por eso Cristo es contradicción para los que le rechazan. Pero qué maravilloso es que a la misma vez esa luz es la que levanta también al que se humilla ante Él arrepentido.
Jesucristo es la luz que pone al descubierto la maldad de los corazones de los hombres. Por eso María tenía que estar preparada para ver cómo su hijo iba a ser rechazado. El precio de la salvación de las naciones, el precio de tu salvación, el precio de mi salvación era la muerte de Jesucristo en tu lugar, en la cruz. Una muerte injusta, pues aun cuando todos nosotros lo rechazábamos, Él murió en nuestro lugar para pagar la culpa de nuestro pecado. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Qué bonito. Pero como sigue diciendo el versículo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Su corazón está negro, lleno de pecado. Así está mi corazón y así estaba el tuyo. Pero Cristo alumbró ese corazón. O lo rechaza, o va en arrepentimiento a Él. Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre, como hemos visto, en consonancia con el Espíritu Santo. Y en esas circunstancias reconoce a Jesús como esa luz que Dios ha enviado fielmente como el Salvador, como el Mesías. Y esa expresión de gozo, ese canto de Simeón, antes de esta advertencia a María, ese canto de Simeón sin duda tuvo que llamar la atención de todos los que estaban allí a la entrada del templo, y por supuesto llamó la atención de otra mujer fiel que Lucas define como una profetisa de avanzada edad, Ana. Y vamos a ver el testimonio de Ana. Versículos 36 al 38, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Y fijaos lo que dice de Ana. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, con ayuno y oración. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él, de ese niño, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mirad, el hecho de que, como nota aclaratoria, de que se define aquí a Ana como profetisa, no quiere decir que estuviese en el templo prediciendo cosas futuras. No estaba allí dando revelaciones nuevas que Dios le podía haber dado, no. Sino que simplemente Dios estaba usando a esta Ana en el templo para hablar a otros de su palabra y sobre todo como una mujer fiel que desde que se quedó viuda estaba sirviendo a otros en el templo, dedicándose principalmente, como hemos leído, a la oración y al ayuno. Es decir, Ana era una mujer que había entregado su vida a la adoración a Dios y al servicio a otros en el templo. Esa era la característica de Ana. Ese es el ejemplo que nosotros podemos tomar de Ana. Y también podemos tomar de ella, de Ana, su reacción. La reacción al ver a Simeón con el niño Jesús en sus brazos. ¿Cuál es la reacción de Ana? Pues lo primero que hace es, versículo 38, dar gracias a Dios. Dar gracias al ver a ese niño esperado. Dar gracias a ver la luz fiel que es salvación. Y lo siguiente que hace Ana también, versículo 38, es profetizar, lo pongo así entre comillas. Es decir, lo dice el texto, hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Daba testimonio de lo que allí estaba pasando. Mirad, Ana no tenía como ministerio, como he dicho antes, ser un profeta, como había sido Elías o Isaías o cualquier otro puesto por Dios. No era esa la función, no era ese el rol de Ana. Como ha dicho Samuel, somos un cuerpo con distintos miembros y cada miembro tiene su función. Y Dios coloca a cada uno en su rol y en su función. Y ese no era el rol de Ana.
ser un profeta como Elías o Isaías. Pero lo que Ana sí podía hacer, y por supuesto lo hizo, es dar testimonio a todo el que se acercaba al templo de que aquel niño era el Mesías esperado, de que aquel niño era la luz que alumbraba para salvación a todo aquel que cree en él con fe y se arrepiente de su pecado. Así que, hermanos, cada uno con nuestros dones, cada uno con el rol que Dios ha establecido dentro de la Iglesia, todos podemos dar testimonio público incluso de que Cristo es la luz que Dios envió para salvación de los pecadores arrepentidos. Y ese es nuestro mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer, no hay otra cosa. Terminamos con unas palabras. Podéis buscarlas del mismo Señor Jesucristo en Lucas 24. Lucas 24, versículos 44 al 47. Y creo que el Señor Jesús resume todo lo que hemos visto en esta mañana, en estos versículos. Lucas 24, 44. Es un texto paralelo a la Gran Comisión de Mateo, que quizás es el que todos sabéis de memoria. Pero le dice ahí el Señor, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Fijaros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumple todo lo que está escrito. Cristo es la luz fiel, porque Cristo cumple sus promesas. Y entonces, fijaros, por la acción del Espíritu Santo, no por el conocimiento, no por lo que yo sepa, lo que yo valga, por el Espíritu Santo, versículo 45, entonces le abrió la mente para que comprendieran la Escritura. Es el Señor el que da conocimiento, hermano. Y les dijo, versículo 46, así está escrito. María, acuérdate, el Cristo, está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Padeciera, pero resucita de entre los muertos al tercer día. ¿Y qué más? Como hacen Simeón y como hace Ana, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Cristo es la luz fiel que alumbra para salvación a todas las naciones. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más, porque al abrir tu palabra, Señor, encontramos en cada rincón de ella que tú eres el Cristo Salvador, el Cristo que cuando merecíamos, Señor, la condenación y la muerte eterna, se hizo hombre para morir y para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a tu Hijo, tú has sido luz que ha puesto en evidencia nuestra situación, ha puesto en evidencia nuestro pecado, nuestro corazón negro. Señor, y gracias porque tu Espíritu nos ha dado el entendimiento para saber que solo tú puedes limpiar nuestro corazón. Solo tú, si vamos a ti con corazones arrepentidos, vas a limpiar nuestro corazón y vas a cambiar nuestra vida de muerte segura en el infierno a una vida eterna junto al Padre. Gracias por ser esa luz fiel, esa luz que estaba prometida a las naciones desde el principio y que se hizo realidad en el Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu obra, gracias por tu misericordia, gracias por esa gracia, Señor, irresistible para nosotros, que nos lleva, que gira nuestra mirada hacia el Salvador. Te pedimos que tu Santo Espíritu siga tocando corazones, siga quebrantando corazones, regenerando corazones, Señor, cambiando la mirada de las personas hacia Cristo, hacia la cruz, Señor,
para salvación de ella y para gloria tuya. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.